En el 2023 ha empezado a debatirse ya decir las cosas como son en el conflicto entre Ucrania y Rusia, de que ya hay una guerra entre no solo Ucrania y Rusia, sino entre la OTAN y Rusia. Que el envío de tanques ultrapesados como los Leopard 2 de Alemania y los M1 Abrams de Estados Unidos es finalmente aceptar que ya hay una guerra frontal entre ambas naciones, o bueno, la coalición de naciones que es la OTAN en contra de Rusia. Que incluso señalaba el propio Biden que una vez que enviaran tanques los estadounidenses a Rusia o a Ucrania, pues sería ya el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues esto ya está sucediendo. Y bueno, la verdad es que ahora también entre los analistas estadounidenses, pues empiezan a hablar sobre esto. Pero sin embargo, la que fue mucho más clara fue la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, que hace unos días declaró que efectivamente, ¿no? Ya Alemania y un grupo de países aliados se encuentran efectivamente en guerra en contra de Rusia. Esto provocó que desde Rusia llegara, bueno, pues un extrañamiento y que realmente aclararan si ya alemanes estaban en guerra contra Rusia. Después como que se echaron para atrás los alemanes, decían que no solo están mandando apoyo militar, pero que no hay más. Sin embargo, es una realidad que poco a poco pues se está empezando a decir lo que ya está verdaderamente pasando, que hay una guerra entre Rusia con la OTAN. Pero bueno, el campo de batalla es Ucrania y hasta ahora los países de la OTAN están, pues hasta el último ucraniano, van a seguir mandando apoyo militar y una vez que ya sean liquidados todos los ucranianos en activo que puedan estar en el ejército, entonces seguramente entrarían ellos. Pero por lo pronto los ucranianos son parte o son carne de cañón, pero ya sin lugar a dudas hay un montón de estrategias de ejércitos, de mercenarios listos para de inmediato entrar a Ucrania, precisamente cuando se terminen, pues liquidan los últimos ucranianos. Y los rusos, pues también están aumentando su poder de fuego y su fuerza militar. Recientemente se informó que el ejército ruso va a aumentar de 1 millón a 1,5 millones de soldados en activo, más claro, los reservistas y los mercenarios que ya están operando, en particular el grupo Wagner en Ucrania. En fin, que las cosas ya empezaron a ser. Pues ya hay una guerra, pero ya empezaba cuando vamos a declararse de manera formal. Bueno, encima nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo con mucho gusto. Pues sí, nuevamente la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania se va de boca, se va de lengua larga y la regó, pero no solamente la regó, sino además la embarró. Es la misma ministra que dijera, Nacho, Annalena Baerbock, que no le importaba el voto de los alemanes, que no le importaba la opinión de los votantes, como ha sido en Europa, de estos gobiernos europillos que prácticamente se la pasan despreciando lo que su población pueda sentir o los temores que puedan desarrollar por las consecuencias que tienen las decisiones irracionales de estos seres iracundos. Y es que, Nacho, ahora dice que están en guerra con Rusia, es decir, sanciones, rompen contratos, mandan armas a Ucrania, entrenan soldados ucranianos y ahora mandan Leopard 2 y por fin reconoce esta señora que sí están en guerra contra Alemania y que por eso están haciendo lo que están haciendo. Si no me crees, vamos a escuchar directamente lo que dijo. Yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes. Tenemos que hacer más para defender Ucrania. We have to do more also on tanks. Sí, tenemos que mandar más tanques. But the most important and the crucial part is that we do it together and that Y lo más importante es que lo tenemos que hacer todos juntos we do not do the blame game y no jugar al juego de las culpas en Europa. in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Porque estamos librando una guerra contra Rusia y no contra nosotros. La repetimos porque luego lo siguiente que te voy a decir, Nacho, es lo más gracioso, lo más tragicómico del asunto. And not against each other. Thank you. A war against Russia and not against each other. We are fighting a war against Russia and not against each other. Estamos librando una guerra contra Rusia y no contra nosotros mismos. Bueno, con el cinismo que se les conoce a estos europillos, que de verdad
los políticos de alto nivel en Alemania cada vez dan más pena y cada vez son capaces de desconocer hasta su propia madre si la circunstancia sí lo amerita. Ya salieron a decir, aquí lo escuchamos claramente, Nacho, claramente escuchamos las palabras de la ministra de Exteriores. Pues ahora dice Reuters que el gobierno de Alemania, aquí lo ponemos con todas sus letras, dice Reuters, la agencia de noticias que se supone que está en el terreno, que Alemania acusa a Rusia, ojo, de tergiversar los comentarios de guerra de su ministra de Relaciones Exteriores por propaganda. Ahora resulta que todos los que escuchamos que efectivamente salió de su boca decir que están en guerra contra Rusia y no entre los mismos gobiernos europeos, es propaganda, que nunca lo dijo así, que se tergiversaron sus palabras, aunque sí lo dijo, que se tergiversaron. Está como cuando esta señora dijo que no le importaban lo que pensaran sus votantes en Alemania, sino el desenlace de lo que suceda en Ucrania. Bueno, pues ahora dice Reuters, no, están tergiversando sus palabras, esto es mera propaganda de los rusos y no se vale, dicen. Pero están mandando tanques, Leopard 2, están permitiendo que los demás países en Europa manden Leopard 2, están abiertamente violando los contratos que tenían con Rusia, están además entrenando soldados ucranianos y todavía se atreven a negar, uno, que estén en guerra contra Rusia, y dos, que a pesar de que escuchamos a Annalena Baerbock, la ministra verde, y verde porque forma parte de esa alianza política, pero también porque es una política muy imprudente, dicen, no, esto pues es tergiversar y nosotros sí condenamos la propaganda rusa. Una cosa increíble que pues tiene contra las cuerdas a este gobierno con mucha deslegitimidad, con muy poca aprobación, porque cada que esta señora habla, siempre mete en problemas al mismísimo gobierno. Y además, con una desfachatez enorme, dicen, Rusia tergiversa los comentarios de la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania sobre la guerra en Ucrania con fines propagandísticos. Todavía se atreven a cambiar la versión. Por eso decía que era lo dramático. Decía, la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, irritó a Moscú con comentarios en un evento en Estrasburgo, cuando hablando en inglés dijo que estamos librando una guerra entre nosotros. Pero luego el Ministerio de Relaciones Exteriores sale a desmentir y dice, no, los rusos lo están tergiversando para su propia propaganda. Me parece que esto es el cinismo total y que independientemente de lo que su ridícula ministra del Exterior alemana diga, francamente los hechos dicen más que 1000 palabras. Y en los hechos no es propaganda barata. En los hechos Alemania está prácticamente haciendo todo lo posible por entrar en una guerra abierta en contra de Rusia. Parece que muchos alemanes no superan el trauma de la Segunda Guerra Mundial y quieren aventurarse a otra estupidez parecida. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.